Hoy te voy a mostrar cómo configurar este replicador para que puedas replicar tus operaciones entre varias cuentas de una sola empresa de fondeo o broker. Si también te interesa replicar cuentas de múltiples empresas de fondeo o brokers, no te preocupes, porque con este mismo producto puedes hacerlo. Solo que hemos preparado un video aparte para esa configuración específica, así que asegúrate de verlo si eso es lo que necesitas. El video para aprender cómo replicar entre diferentes empresas de fondeo o brokers está en la descripción de este video. Lo primero que vamos a hacer es abrir la plataforma. Simplemente haz doble clic en el icono de NinjaTrader e inicia sesión con tu cuenta. Después de iniciar sesión es importante activar una opción llamada multiproveedor. Para activarla, ve a la pestaña Herramientas, selecciona Opciones y marca la casilla que dice Multiproveedor y ya está. Si estás usando una versión antigua de NinjaTrader y no ves esta opción, no te preocupes, en este caso puedes omitir este paso sin problema. Una vez que has hecho eso, vamos a configurar la conexión con tu empresa de fondeo o broker. En NinjaTrader dirígete a la pestaña Conexiones y haz clic en Configurar. Ahí es donde vas a ingresar el usuario y la contraseña que te proporcionó tu empresa de fondeo o broker, siguiendo sus indicaciones. Una vez que hayas configurado la conexión, vuelve a la pestaña Conexiones y selecciona la conexión que acabas de crear para conectarte. Si tienes algún problema al conectarte, asegúrate de que has ingresado correctamente tu usuario y contraseña. También revisa las instrucciones de tu broker para asegurarte de que todo esté configurado correctamente. Recuerda que los problemas de conexión no suelen estar relacionados con el replicador, sino con la empresa que te proporciona los datos. Así que si persisten, contacta directamente a tu empresa de fondeo o broker. Como consejo adicional, si estás conectándote a través de una empresa de fondeo, asegúrate de haber aceptado previamente los términos y condiciones en Rithmic o Tradovate antes de intentar conectarte en NinjaTrader. Ahora que ya tenemos la plataforma configurada, vamos a explicar qué es el supervisor de cuentas y por qué es tan importante. Este supervisor es la herramienta más crucial del replicador, y aunque muchos traders piensen que pueden prescindir de él, no se dan cuenta de los riesgos que ello implica. Personalmente considero que no usar el supervisor de cuentas es un acto de irresponsabilidad, ya que es esencial para protegerte de imprevistos. El supervisor de cuentas es un panel de control que te permite visualizar el progreso de todas tus cuentas en un solo lugar. Además, te envía notificaciones y alertas si alguna cuenta presenta problemas derivados del mercado, lo que te enseña a accionar y a salir de situaciones complicadas. Y aquí va un consejo fundamental: no esperes a que las alertas aparezcan en plena operativa. Es vital que conozcas de antemano qué alertas pueden surgir y cómo reaccionar. Por eso te recomiendo pausar el video ahora y dedicar unos minutos a leer la información sobre cómo reaccionar a las alertas. Para obtener estos detalles, solo presiona el botón "Cómo reaccionar a las alertas" que encontrarás en pantalla del supervisor. Además, el supervisor de cuentas te permite realizar varias acciones mediante sus botones. Número 1. Restablecer las listas de cuentas. Restaura el listado original si has eliminado alguna cuenta. Número 2. Ocultar opciones. Muestra únicamente el listado de las cuentas. Número 3. Fijar supervisor aquí. Guarda la posición y el tamaño del supervisor para que, al cerrar y al abrir la plataforma de NinjaTrader, aparezca en la misma posición y con las mismas dimensiones. Número 4. Retirar superposición. Por defecto, el supervisor se muestra encima de todas las ventanas. Con este botón puedes desactivar esa superposición. Número 5. Cerrar posiciones todas. Cierra las posiciones abiertas en todas las cuentas. Número 6. Intentar regularizar posiciones falsas. Si aparece un aviso de posición falsa, presiona este botón para intentar regularizarlas. Aprende más sobre este tema en la sección de cómo reaccionar a las alertas. Y número 7. Alertas hacia Telegram. Recibe notificaciones en tu chat de Telegram y monitorea tus cuentas de forma remota. Esta función no solo te mantiene informado sobre las alertas, sino que además te permite controlar algunas acciones desde Telegram. Cabe destacar que requiere una configuración adicional, la cual puedes consultar en el video de configuración disponible en la descripción de este video o visitando la página web brunomesa.com. También puedes activar o desactivar la replicación en cada cuenta de forma independiente con el botón activar/desactivar replicación. Y si hay una posición abierta en alguna cuenta, puedes cerrarla individualmente con el botón cerrar, lo que también desactiva la replicación en esa cuenta para evitar que se copie la salida de la cuenta principal o cuenta padre.
Recuerda, cerrar el supervisor de cuentas es arriesgado, ya que perderías la capacidad de monitorear y detectar alertas a tiempo. Si lo cierras, siempre podrás reabrirlo desde la pestaña Tools o Herramientas en NinjaTrader. Antes de iniciar con la instalación del replicador, tenemos que garantizar que estemos dentro de un espacio de trabajo. Si no estamos dentro de un espacio de trabajo, toda la configuración que hagamos se va a eliminar. Es por eso que es importante que antes de empezar nos aseguremos que estemos dentro de un espacio de trabajo. Para ello vamos a ir a la pestaña Workspaces o espacio de trabajo, y si vemos un reglón como este, por ejemplo en mi caso sin título 7, o en tu caso podría ser sin título, o por defecto, o como sea que se llame, si vemos un reglón como este quiere decir que ya estamos dentro de un espacio de trabajo, entonces estaríamos bien. Sin embargo, si no vemos nada más que la indicación de espacios de trabajo predeterminados y no vemos ningún reglón aquí, debemos crear entonces un espacio de trabajo para que la configuración no se elimine. Para crear el espacio de trabajo tenemos que ir a este botón nuevo y creamos el nombre de nuestro espacio de trabajo. Vamos a pasar ahora a la instalación del replicador. El primer paso es crear el gráfico copy y configurar los indicadores padre y esclavo. Este gráfico copy no lo vamos a utilizar para operar, solo lo usaremos para vincular las cuentas padre y esclavas. Algo importante a tener en cuenta es que estás vinculando todas las cuentas con todos sus instrumentos existentes. No cometas el error de pensar que el replicador solo funcionará para el instrumento que está en este gráfico. Aquí el instrumento que elijas no importa, porque el replicador vinculará todas las cuentas completas. Para crear este gráfico, abre NinjaTrader, ve a Nuevo, luego a Gráfico, selecciona cualquier instrumento y cualquier temporalidad, no importa cuál. Si el gráfico tiene indicadores, elimínalos y luego renómbralo a Copy en mayúsculas. Una vez que tienes el gráfico, vamos a vincular las cuentas padre y esclavas. Antes de realizar la vinculación, debemos decidir cuál será nuestra cuenta padre. Esta cuenta debe ser la que va a operar con la menor cantidad de contratos en términos de número, no de valor. Por ejemplo, si planeas operar una cuenta con un mini contrato y otra con 5 micros, la cuenta padre debe ser la de un mini, ya que operará con menos contratos. Si hay varias cuentas que operan igual con la misma cantidad de contratos y todas aplicarían a ser la cuenta menor, entonces puedes escoger cualquiera de ellas. Una vez que hemos escogido la cuenta padre, vamos a iniciar con la configuración del replicador. Esta es una de las partes más importantes del proceso, así que voy a explicarlo con detalle para que quede muy claro. Lo que estamos haciendo aquí es configurar un sistema donde una cuenta principal, a la que llamamos cuenta padre, envía las órdenes de trading que se replicarán en otras cuentas secundarias que llamamos cuentas esclavas. Antes de enseñarte cómo configurar los indicadores del replicador, es importante que sepas que esta nueva forma que enseñaremos solo es aplicable para las versiones 37.7 o versiones superiores a la versión 37.7. Si acabas de comprar el replicador, no te preocupes. La versión que instalaste es la más reciente y no debes preocuparte por hacer nada más. En cambio, si ya tenías el replicador y estás viendo esta parte para aprender a configurarlo nuevamente, por favor verifica primero que tengas la versión 37.7 o una versión superior. Esto es crucial para que la forma de configurar que mostraremos a continuación funcione correctamente. Para comprobar tu versión actual, ve a Tools o Herramientas. Revisa el título del supervisor de cuentas. Allí verás el número de tu versión. Si no ves el supervisor de cuentas, entonces asume que tu versión es inferior a la versión 37.7. Si tu versión fuera inferior a la versión 37.7, visita brunomesa.com y haz clic en el botón Actualizar a la versión más reciente o Actualiza tu programa a la versión más reciente para obtener las últimas versiones antes de continuar con este tutorial. El replicador permite copiar operaciones de una cuenta padre a una o varias cuentas esclavas de manera automática. Configurarlo es muy fácil, solo necesitas seguir estos pasos.
Escoge cuál será tu cuenta padre. Necesariamente la cuenta padre debe ser la que operará con la menor cantidad de contratos. Si todas las cuentas operarán con la misma cantidad de contratos, la cuenta padre puede ser cualquiera de ellas. Luego, crea un indicador padre. Para ello, ve al gráfico Copy, haz clic derecho sobre él y selecciona Indicadores. Busca el indicador llamado NT8 to NT8-padre y créalo dando doble clic sobre él. A este indicador, asígnale la cuenta escogida como cuenta padre en el parámetro cuenta y deja el grupo predeterminado conexión 1 sin cambiar nada. Con esto tu cuenta padre está lista. Por otro lado, las cuentas esclavas copiarán automáticamente las operaciones de la cuenta padre. Para cada cuenta esclava que quieras replicar, crea un indicador esclavo. Para ello, ve el gráfico Copy, haz clic derecho sobre él y selecciona Indicadores. Busca el indicador llamado NT8 to NT8 esclavo y crea tantos indicadores esclavos como cuentas esclavas tengas dando doble clic sobre él. A cada indicador, asígnale la cuenta esclava respectiva en el parámetro cuenta y deja el grupo predeterminado conexión 1 sin cambiar nada. Todas las cuentas esclavas deben pertenecer al mismo grupo que la cuenta padre, por defecto conexión 1. Solamente puede haber una cuenta padre por grupo. Listo, ahora las cuentas esclavas copiarán las operaciones de la cuenta padre automáticamente. Si en algún momento deseas tener otra cuenta padre con su propio conjunto de esclavas separadas, puedes usar otro grupo, como el grupo conexión 2. Esto es útil si quieres que diferentes cuentas padres operen de manera independiente, sin que las esclavas se mezclen. Además, si deseas hacer pruebas con cuentas simuladas, puedes crearlas dando clic derecho en la cuenta SIM101 en el panel de control de NinjaTrader y luego en el botón Añadir cuenta de simulación. Recuerda que luego de añadir la cuenta de simulación, debes desconectarte de la conexión actual y volverte a conectar para que la cuenta simulada creada recientemente comience a funcionar. Una vez que hayas vinculado las cuentas esclavas con las cuentas padres, puedes modificar ciertos parámetros para cada una de las cuentas esclavas desde su respectivo indicador esclavo. Por ejemplo, puedes activar la opción de mini a micro o micro a mini, lo que te permitirá realizar una operación en mini y que se replique a micro en la cuenta esclava o viceversa, realizar una operación en micro y que se replique a mini en la cuenta esclava. También puedes ajustar el apalancamiento de contratos, lo que te permite multiplicar el número de contratos en la cuenta esclava en función de la cantidad con la que haya ingresado la cuenta padre. Por ejemplo, si colocamos el número 2, estaríamos diciendo que la cuenta esclava ingresará al doble de la cantidad que ingrese la cuenta padre. Otra opción es limitar el máximo de contratos abiertos en la cuenta esclava para protegerte de operaciones que excedan tus límites. Es decir, si te equivocas y la cuenta padre ingresa una cantidad de contratos que no debiste ingresar, la cuenta esclava simplemente no ingresará a esa posición y bloqueará la cuenta hasta que cierres y abras el NinjaTrader. Lo mismo sucede si tienes una operación abierta y excedes la cantidad de contratos establecida. La operación se cerrará y la cuenta quedará bloqueada. La intención de este parámetro es proteger tus cuentas ante errores humanos. También puedes utilizar la opción Market Edition. Esta versión no replicará las órdenes limitadas, ni de target, ni de stop, pero sí las ejecutará. Es decir, que cuando una orden limitada es colocada en la cuenta padre, esta orden no se verá en la cuenta esclava, pero cuando esta orden sea ejecutada en la cuenta padre, el modo Market Edition transformará esa orden en una orden a mercado en la cuenta esclava y la ejecutará a mercado. Esto asegura que las operaciones se ejecuten siempre. Finalmente, puedes activar la opción Contrary, que invierte las órdenes, es decir, una compra en la cuenta padre se replicará como una venta en la cuenta esclava y viceversa. La opción de Contrary solamente está disponible con la versión de Market Edition. Finalmente, minimizaremos el gráfico Copy. El gráfico Copy será nuestro gráfico de configuración y solo iremos a él cuando queramos modificar el replicador, agregar más cuentas o quitar cuentas de la replicación. Recuerda que el gráfico Copy debe estar minimizado, jamás cerrado. Si cierras el gráfico Copy, dejará de replicar. Ahora puedes ir a cualquier otro gráfico diferente al Copy y puedes probar el replicador de cuentas. Recuerda que puedes operar cualquier instrumento en cualquier gráfico y en cualquier temporalidad con tu cuenta padre.
No importa si el gráfico copy está en un instrumento específico y tú quieres operar otro, ya que en el gráfico copy se vincularon las cuentas en su totalidad. Recuerda que solamente debes replicar de la cuenta padre hacia las cuentas esclavas. Si operas las cuentas esclavas, esto no implicará una réplica hacia las demás cuentas.